Listo, regresamos. Eh, Problemas técnicos. Bueno, déjenme presentarme nueva cuenta. Mi nombre es Arturo Herrera y es un gusto estar con ustedes en esta sesión de habilidades blandas de dar y recibir retroalimentación. Aprender a comunicar e influir, segunda parte. Bueno, vamos a continuar. Las reglas de la sesión: cámaras encendidas, micrófonos apagados, atención plena y una actitud positiva. Bueno, vamos a empezar con el siguiente video. ¿Me apoyas, Carlita, por favor, reproduciendo el video? Gracias. Hola, mi nombre es Maya. Sean bienvenidos a su sesión interactiva de habilidades blandas. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: dar y recibir retroalimentación. Fundamentos de la escucha activa. La escucha activa es una forma de participación consciente en la conversación. No consiste únicamente en guardar silencio mientras otra persona habla, sino en prestar atención con la intención real de comprender lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y por qué ese mensaje es importante en ese momento. En muchas interacciones cotidianas, las personas creen que escuchar equivale a permanecer calladas unos segundos, cuando en realidad pueden estar distraídas, anticipando respuestas o interpretando apresuradamente. Por eso, hablar de escucha activa implica reconocer que comprender al otro requiere una actitud deliberada y no solo una reacción automática. La diferencia entre escuchar de manera pasiva y escuchar de forma activa se nota en la calidad de la interacción. En una escucha pasiva, la persona recibe fragmentos del mensaje, pero no necesariamente los procesa con profundidad. Puede oír palabras, captar una idea general o responder con rapidez, aunque sin entender bien lo esencial. En cambio, en la escucha activa existe un esfuerzo por seguir el hilo de lo que la otra persona expresa, identificar la intención del mensaje y distinguir qué aspectos necesitan atención. Esta diferencia es crucial, porque una conversación no se deteriora únicamente por falta de información, sino también por interpretaciones parciales o respuestas construidas sobre suposiciones. La escucha activa tiene un valor especial en contextos académicos y profesionales, donde las conversaciones suelen estar relacionadas con tareas, responsabilidades, acuerdos, necesidades o problemas por resolver. Cuando alguien no escucha activamente, es más probable que entienda mal una instrucción, responda antes de tiempo, omita datos importantes o genere confusión dentro del equipo. Esto afecta directamente la coordinación, la claridad y la confianza entre las personas. Por el contrario, cuando alguien escucha con verdadera atención, la comunicación gana precisión y se vuelve más útil para tomar decisiones, colaborar y resolver situaciones complejas. Otro aspecto fundamental es que la escucha activa mejora la experiencia de la otra persona dentro de la conversación. Ser escuchado con atención produce una sensación de respeto y legitimidad. No significa que ambas personas deban estar de acuerdo, sino que una de ellas reconoce que lo que la otra está expresando merece ser comprendido antes de ser evaluado o respondido. Esa diferencia modifica el clima de la interacción. Una persona que se siente atendida suele expresarse con mayor claridad, apertura y disposición. En cambio, cuando percibe desinterés, interrupciones constantes o respuestas apresuradas, puede cerrarse, repetir de forma defensiva o asumir que no vale la pena seguir explicando. La escucha activa también es importante porque ayuda a frenar una tendencia muy común: responder desde la prisa. En la vida diaria, muchas conversaciones se desarrollan con rapidez, presión o cansancio. En ese contexto, resulta frecuente que alguien complete vacíos con suposiciones, crea haber entendido antes de tiempo o prepare su respuesta mientras el otro aún está hablando. La escucha activa funciona como un contrapeso frente a esa inercia. Obliga a detener la reacción inmediata para dar espacio a la comprensión. Esa pausa mental mejora la calidad de las respuestas y reduce la posibilidad de conflictos nacidos de malentendidos. Además, esta habilidad es clave para construir relaciones basadas en respeto.
Una interacción en la que las personas se escuchan activamente no solo transmite información, también fortalece la percepción de consideración mutua. En entornos colaborativos, esto influye en la disposición para participar, pedir apoyo, expresar desacuerdos o compartir dificultades sin temor a ser ignorado o malinterpretado. Escuchar activamente, entonces, no es un gesto secundario de cortesía, sino una base de la comunicación efectiva. El siguiente video explica de manera clara la importancia de la escucha activa y cómo esta habilidad favorece una mejor comprensión, reduce malentendidos y fortalece la calidad de la comunicación en distintos contextos. El día de hoy vamos a hablar de la escucha activa. Espero de verdad que disfruten mucho este video. Es muy importante este tema. Yo siento que es de los temas que más me apasiona platicar, así que estoy muy emocionada y espero de verdad que se lleven información súper útil. Ok, primero vamos a hablar de lo que creemos muchas veces que implica escuchar y que realmente lo estamos utilizando de una manera equivocada. Más bien como que oímos, nos entra por aquí y a veces nos sale por allá. No estamos comprendiendo la situación. Así que yo les voy a dar algunos de estos mitos, ¿verdad?, que yo me he encontrado sobre qué es lo que implica escuchar y conectarnos. Mucha gente cree que está escuchando cuando en realidad solo está oyendo para poder discutir, argumentar y de repente como que dar su opinión, ayudar a la otra persona, ¿no? Entonces estoy escuchando algo que me están diciendo y en realidad solamente estoy procesándolo para poder dar una opinión. Y eso está muy alejado de lo que es la escucha activa, escucha empática también, ¿eh? Ese es otro término que se me olvidó comentarles. También le llaman de esta manera porque en gran medida se requiere mucha conexión emocional y ponernos en el lugar del otro. Entonces, si yo nada más estoy oyendo para poder regresar, retroalimentar y no estoy procesando bien y comprendiendo a la otra persona, eso no es la escucha activa. Otro error que cometemos es que escuchamos para poder dar una solución. O sea que si nos están compartiendo algún problema, nos aceleramos y nos adelantamos y ya queremos solucionar, ya queremos entrar en el, ok, ¿cómo le podemos hacer? Te voy a dar un consejo. Déjame te digo cómo le puedes hacer. También en el proceso de buscar esa solución cometemos otro error que al adelantarnos tendemos a juzgar. No estamos entendiendo la perspectiva del otro. Apuntamos el dedo. Muchas veces con el afán de saber a veces quién tiene la razón, ¿no? ¿Está bien o está mal? Yo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Yo creo que tú deberías hacer esto y esto y esto. A veces pareciera que es más como un pleito de yo poder demostrar que mi argumento es el válido o simplemente demostrarte que la manera en que tú estás haciendo las cosas no va de acuerdo con lo que yo creería que es mejor para ti. Entonces ahí podemos ver un error y podemos darnos cuenta que cuando hablamos de escucha activa no se trata mucho de eso. Si estás tendiendo a comportarte de esta manera, créeme que por ahí empezamos mal. Y último error que observo que cometemos mucho es que simpatizamos. Ya ven que ahorita les comentaba que la palabra clave es empatía, pues lo que se le podría acercar, pero no es realmente lo mismo, es la simpatía, que es el tratar de animar a la otra persona. Tratamos como que de aligerar la carga de algún conflicto o sentimiento que podemos percibir como negativo, a lo mejor si alguien está muy triste o está muy enojado. Y pues en el proceso de ser simpáticos, animar, aligerar las cosas, tendemos a pues invalidar los sentimientos. Podemos decir frases como, ay, no te preocupes, todo va a estar bien. O no llores, o no te enojes, no te deberías de sentir así. Eso está mal, estás sobrereaccionando. Básicamente le decimos a las personas, no está bien que sientas o que no deberías de sentirte así. Claro, muchos de nosotros lo hacemos en el proceso porque queremos intentar, repito, ser simpáticos, queremos aligerar, solucionar, calmar, queremos adelantarnos, queremos poder pasar de este conflicto porque nos mueve a nosotros también. Entonces es bien importante que tú detectes que si has hecho alguna de estas cosas, mientras alguien te está compartiendo algo delicado o te expresa sus sentimientos, estamos siendo muy poco empáticos y nos estamos alejando de lo que sí es la escucha activa. Y ahora sí, les voy a decir, ya les dije que no es, ahora vamos a hablar de qué sí es, qué es lo que sí les voy a recomendar hacer, pero antes que nada vamos poniendo en orden algunos puntos para que ustedes conozcan estos pilares de la escucha activa.
Primer punto es, para escuchar activamente tenemos que estar en presencia. ¿Esto qué quiere decir? Poner mucho de nuestra concentración y atención en la persona, en estar aquí y ahora, presentes. De repente puede que nuestra mente se vaya por aquí, por allá, o a los juicios, como yo expliqué hace ratito, ¿no? Como, uy, a lo mejor estoy oyendo algo que no me está pareciendo y ya estoy empezando a juzgar. Ahí hay un foquito rojo. Acuérdate que tienes que estar presente y conectado con lo que te están compartiendo. Segunda cosa importante es que trates de escuchar con la intención de entender, comprender realmente a quien está hablando, a quien se está expresando, o sea, irnos a la raíz de la situación, que tú estés concentrado, concentrada diciendo, a ver, realmente quiero entender, quiero de verdad como que poder armar en mi cabeza qué es lo que tú podrías estar sintiendo o pensando. Hay una frase, de hecho, que me gusta mucho, que es de Stephen Covey, que de hecho le voy a dejar el link aquí abajo de su libro, porque de ahí es donde me inspiré mucho cuando empecé a investigar sobre escucha empática. Él le llama más así, que es: temporalmente suspendemos nuestra perspectiva para ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. Esa frase me fascina, ustedes no saben cuánto. Cuando hablamos sobre todo de trabajo con niños es bien complicado, porque ¿cómo le puedes hacer para suspender en ese momento? Solo suspender, no vas a dejar tu perspectiva, no vas a renunciar a lo que piensas, pero solo por un pequeño momento vas a tratar de parar un poco lo que tú piensas para ver el mundo a través de los ojos y conocer el universo de la otra persona. O sea, es algo como súper complejo, interesante, bonito, profundo, pero la finalidad de todo esto es poder hacer esa conexión emocional. Empatizar, estar ahí, no llegar a ningún fin, todavía no adelantarnos a la solución. Simplemente al tratar de comprender, no hay una finalidad en este proceso de escuchar, es solamente estar ahí, ¿no? Yo aquí imaginándome a la persona enfrente, pero así es como tenemos que hacerlo. Y de hecho ahorita les voy a dar algunas recomendaciones de cómo podemos ir practicando y qué cosas podemos hacer para escuchar activamente. Pero antes de eso sí quiero comentarles algo. Hablando de la utilidad de esta herramienta de escuchar activamente, les quiero compartir algo que yo he visto a través del tiempo, que me ha tocado trabajar con niños y con adultos, que es muy funcional de empezar a escuchar activamente. Cuando a veces nos queremos adelantar y hacer otras cosas que de repente obstaculizan que podamos comprendernos, les repito, algo que sucede mucho es que invalidamos las emociones, y aquí voy a hacer un especial énfasis en las emociones de los niños. Muchas veces, como no entendemos o no comprendemos, no nos hace sentido los problemas de los niños, porque pues para nosotros ya es algo lejano. Yo a lo mejor no me puedo identificar como, ¿por qué? ¿Por qué estás tan triste solamente porque te dijo eso tu compañero o tu amigo o tu amiga? No tiene sentido que estés llorando nada más porque no quieres hacer tu tarea, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Entonces en ese momento nosotros no estamos tratando de conectarnos y escuchar activamente lo que nos tienen que compartir. Entonces lo que puede suceder es que en realidad te alejas más de la solución. Curiosamente, al adelantarte y decir, ay, ya no llores, mira, mejoras esto, mejoras aquello, te estás alejando de la raíz del problema. Créanme, esto es complicado hacerlo con niños, claro está, porque es difícil de repente empatizar con sus problemas, pero también sucede demasiado con los adultos. No entendemos la mentalidad de otra persona, no entendemos por qué es que se siente como se siente. Yo a veces estoy evaluando desde mi perspectiva. Yo no me sentiría así, yo no pensaría así, no entiendo por qué esta persona actúa como actúa. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que recordar que esta estrategia de la escucha activa es muy, muy útil. Cuando de verdad no puedo ni entender, es cuando tengo que hacer la pausa y seguir las siguientes recomendaciones. Y ahora sí, les voy a empezar a platicar cuáles son. Recomendación número 1 es la básica, por favor. ¿Cómo de repente nos perdemos de esto que es tan importante? El contacto visual. Simplemente detente. Muchas veces, y sobre todo cuando estamos platicando con los hijos, hijas, con los niños, estamos haciendo otras cosas, que estamos en el celular, que estamos en la cocina y que estamos haciendo otra cosa y no nos detenemos a simplemente voltearlos a ver a los ojos. Es tan importante el contacto visual. Ustedes no tienen idea de cómo cambia completamente la comprensión que tenemos del universo de las otras personas. Así que la próxima vez ya sabes, si vas a hacer la práctica de la escucha activa, detente, voltea a ver a la persona, o al niño, a la niña, al adolescente. Trata de descubrir a través del contacto visual todo lo que a veces no puedes comprender. Te lo juro que te vas a sorprender. Segunda recomendación, no me lo vas a creer, pero es no interrumpir. Sí. Yo sé que a lo mejor esto es como muy obvio, pero ¿cómo nos cuesta trabajo de repente nada más
detenernos de no dar y adelantarnos a nuestra opinión. Por eso el principio del video es muy importante, si se fijan, esta parte como de que luego quiero empezar a juzgar o a decir o opinar, no, es que yo creo que tú estás mal, o porque hiciste esto, no, eso que estás diciendo no va por ahí. Bueno, en fin, nos revolvemos bastante, entonces trata cuando estás escuchando activamente de detenerte. Yo sé que en ese momento es como, ya quiero decir, quiero poder argumentar, pero no te va a llevar a ningún lado, ¿ok? Entonces trata de no interrumpir y hacer los siguientes pasos, que también son muy, muy importantes. Ahora, esta otra también está muy interesante, que es, ya que entonces pudiste estar en presencia, contacto visual, no interrumpir, absorbiste toda la información, puedes empezar a retroalimentar. Y aquí te va una manera interesante de hacerlo. Como no queremos todavía adelantarnos a dar nuestra opinión y no nos vamos a quedar así en silencio como, ok, ya te escuché y no voy a hablar. Pues no, ¿verdad? Te voy a recomendar hacer esto, que es parafrasear. ¿Y qué es eso? Simplemente todo lo que tú escuchaste, reflejarlo, repetirlo con tus propias palabras, como tú lo entendiste. Esto ayuda a que la otra persona sienta un poco esta parte como, ok, me está comprendiendo, vamos bien. Sí, eso fue lo que te dije. Ajá, sí, eso fue lo que sentí en ese momento. O sí, sí me estás escuchando. Cosa muy, muy importante para que pueda haber esa conexión de la que les estaba platicando. Y bueno, les puedo dar muchos ejemplos de eso. Muchas veces yo lo utilizo con los niños y me están platicando algo. Por ejemplo, si se pelearon un poquito con algún niño, amigo, amiga o con sus papás o traen algún problema, simplemente trato de hacer un breve resumen para ver si sí entendí. O yo puedo decirlo así, pues lo que me estás diciendo es que se pelearon, se dijeron tal y tal cosa y tú reaccionaste de tal manera. ¿Es eso lo que me estás platicando? A veces sí les pregunto, ¿no? Si me queda la duda de si voy bien. Pero normalmente al reflejarlo, la misma persona te dice, ¿no? Si, ay, sí va por ahí o no, te lo aclara. Otro beneficio súper interesante de parafrasear, y con este es lo último que voy a hablar del parafraseo, es que a veces las personas no son muy conscientes de lo que están diciendo. Entonces como que te escuchan y, sí, eso fue lo que te dije, pero creo que no va por ahí. Y entonces se explican mejor. Entonces está padrísimo porque ellos se escuchan a través de ti y pueden de alguna manera también aclarar, clarificar, como le quieras llamar, lo que están transmitiendo. Entonces es una súper herramienta. Otra herramienta muy útil que pueden utilizar es el reflejo de las emociones, que esto es similar al parafraseo, pero aquí lo que hacemos es que tomamos el componente emocional, o sea, identificamos y tratamos de buscar qué emoción es la que yo estoy percibiendo en el mensaje del otro y se la reflejo. Por ejemplo, puedes decir algo como, yo percibo que estás enojado o veo que estás muy triste. Esto que me platicaste en verdad te preocupa mucho. Este tipo de intervenciones lo que hace también es ayudar a clarificar si voy bien, si voy comprendiendo mejor tu mensaje en un nivel más profundo. Y a su vez, como les dije, es a la inversa. Esta parte como de cómo el otro escucha nuestra intervención y se va comprendiendo más a sí mismo y también se siente en compañía, es lo que fortalece mucho la relación. Si tú sobre todo entraste a este video para fortalecer esos lazos con personas importantes en tu vida, para mí eso es lo que más podría repetirte. Entonces toma nota de esta parte porque esa herramienta es muy útil. Si quieres saber, de hecho, más información, hice un video sobre cómo reflejar las emociones, en particular con los niños, pero créanme que también sirve con los adultos. Si te interesa, lo puedes ir a ver, te lo dejo aquí arriba. Y ya por último, ya después de haber hecho todo esto, de invertirle ese tiempo a buscar comprender, entonces puedes ofrecer, repito, ayuda, ¿ok? Preguntar, porque a veces ni me han pedido mi ayuda ni mi consejo y ya lo estoy dando, a veces nada más me quiero desahogar. Y en el caso de los niños y niñas también se da mucho, a veces simplemente es, quiero poder expresarme, estoy triste, estoy enojado, no estoy esperando a lo mejor nada más. Los niños a veces solo son muy reactivos y quieren compartir. Entonces es muy importante que no te adelantes a dar consejos y preguntes. Como un ejemplo puede ser, ok, eso se escucha como muy feo, de verdad veo que te preocupa. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Necesitas ayuda con esto que me estás compartiendo? O incluso, ¿qué se te ocurre a ti que pudieras hacer? ¿Tienes alguna idea para solucionar esto? Todas estas preguntas lo que hacen es que tú no intervengas con tu perspectiva y ayudes un poquito también a que el niño o la niña también tenga un poco de introspección. Entonces es interesante y te ayuda a relacionarte desde un lugar diferente. Y bueno, espero que de verdad te haya servido todo esto que te estoy compartiendo, que lo puedas poner en práctica. Son tips sencillos, pero que tú no sabes la diferencia que hacen de verdad. Recuerda también que si tienes algún conflicto o dificultad para aplicar alguna de estas recomendaciones o te quedan cortas, porque créeme, esto es muy básico, es superficial, siempre puedes pedir ayuda de un especialista, algún psicólogo, psicóloga infantil o para ti. Acuérdate que pedir ayuda no te hace más débil, solo una persona más consciente, porque sabes que no lo tienes todo solucionado y es normal, así que no temamos pedir ayuda.
Muy bien, regresamos. Ahora vamos a trabajar en equipos. Nos vamos a hacer equipos de 10 personas aproximadamente, un poquito menos, y vamos a discutir acerca de cómo solucionar este ejercicio. Permítanme. Denme un segundo. Carlita, ¿me puedes apoyar compartiendo el enlace? Perdón. Dame un segundo. Siguiente diapositiva, porfa, Carlita. No tengo acceso al control. Muy bien. Ya podemos observar lo que nuestra ejecución. Vamos a participar en equipos de 10 personas. Un poquito menos. Y leemos las indicaciones de lo que tenemos que hacer. Y empezamos. Nos vemos en 10 minutos.
Listo. Bueno, ya regresamos. Bueno, todavía no. Nos faltan 8 personas todavía por regresar. Vamos a trabajar en 2 equipos. ¿Están listos? ¿Dónde está la manita? Sandra, equipo 1. Sí, buenos días. Buenos días. Fíjese que no alcanzamos a capturar o no sé por dónde puso el ejercicio porque yo estaba atenta para tomar captura de pantalla y no vi el ejercicio, mis compañeros tampoco lo vimos, no sé El ejercicio estaba en un enlace que nos compartió nuestra moderadora. en qué parte. Lo que pasa es que yo estoy en el celular y no lo... A ver, copiar vínculo. Sí, No nos apareció. En el chat, ¿fue sí. enviado en el chat? Ah, sí, no me apareció a mí Bueno, ni a mis compañeros. no se No pudimos. preocupen, primera vez que tenemos este tipo de sesiones, hay que estar al pendiente de los mensajes que les mandamos vía chat, porque de esa forma podemos interactuar de mejor manera. No pasa nada, vamos con el equipo número 2, para Ok. ver si el equipo número 2 pudo realizar el ejercicio. Gracias, sí, es que estamos acostumbrados que nos lo ponen en la pantalla y lo capturamos en otras sesiones. Gracias. Sí, Sandra. Ok, equipo número 2. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Cassandra, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, nosotros sí capturamos, me parece que la información por ahí es poca, pero bueno, el caso es, en una clase virtual, Diego comenta que no entendió una instrucción del proyecto. Su compañera le dice, entonces, lo que te confundió fue la parte donde se pedía justificar la propuesta, ¿verdad? La clasificación que nosotros hicimos es que fue una respuesta inmediata. La evidencia justo es porque la compañera en primera pues no hizo ninguna pregunta si justo era, más bien cuál era su duda, y ella dio por hecho que pues lo que tenía duda era como de la instrucción final. Sin embargo, pues él nunca especificó qué duda tenía y la consecuencia es la mala comunicación y pues obviamente él se va a sentir mal, ¿no? No se va a sentir integrado o parte del equipo, se puede empezar a generar algún debate, ¿no? Con los compañeros o y sobre todo del compañero o de Diego, que es el que pregunta, ¿no? Porque va a decir, bueno, pues, o sea, a ver, espérate, porque yo ni siquiera era mi duda, ¿no? Y la compañera le va a decir, bueno, pues es que tú también especificas. Y entonces puede generar un conflicto de comunicación. En nosotros eso es lo que pudimos comentar, igual nos ganó por ahí un poquito el tiempo, pero pues estuvimos ahí participando. Muy bien, Cassandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, equipo 2. Bueno, vamos al siguiente video. Vamos al siguiente video y... Perfecto. Retroalimentación constructiva. Una vez que existe comprensión suficiente de una situación, el siguiente paso consiste en saber cómo transformar esa comprensión en un mensaje útil para la mejora. Ahí aparece la retroalimentación constructiva, que no debe confundirse con una crítica espontánea, una opinión personal sin estructura o una corrección emitida desde el enojo. La retroalimentación constructiva es una intervención intencional que busca ayudar a otra persona a reconocer un aspecto de su desempeño, de su conducta o de su forma de actuar, para que pueda ajustar algo de manera concreta y avanzar con mayor claridad. Para que la retroalimentación realmente sea útil, necesita un método. Una manera sencilla y práctica de estructurarla es trabajar con 3 pasos: describir la situación, explicar el efecto y proponer una mejora concreta. Esta secuencia permite ordenar el mensaje y evita que la conversación se vuelva agresiva, ambigua o poco accionable.
El primer paso es describir la situación específica. Esto significa señalar con claridad qué ocurrió, en qué momento o en qué acción puntual se observó el punto que se desea comentar. La clave aquí es enfocarse en hechos observables, no en etiquetas sobre la personalidad. No es lo mismo decir, eres poco comprometido, que señalar, en la entrega del proyecto, faltó la parte que se había acordado para ese día. La primera expresión juzga a la persona. La segunda ubica una situación precisa. La diferencia es importante porque facilita que el mensaje sea comprendido y reduce la posibilidad de que la otra persona sienta que está siendo atacada en su identidad. El segundo paso consiste en explicar el efecto o la consecuencia de esa situación. Este momento da sentido al comentario porque responde a la pregunta: ¿por qué es importante hablar de esto? El efecto puede relacionarse con retrasos, errores, confusión, desgaste en el equipo, pérdida de claridad o dificultades para lograr un resultado. Señalar el impacto ayuda a que la retroalimentación no suene como una observación caprichosa, sino como una intervención conectada con algo que realmente afecta el trabajo, la convivencia o el aprendizaje. El tercer paso es proponer una mejora concreta. Este elemento distingue a la retroalimentación constructiva de un simple señalamiento del problema. La mejora debe formularse de manera clara, específica y realista, para que la otra persona sepa qué ajuste puede hacer. No basta con decir hay que mejorar la comunicación o debes poner más atención, porque esas frases son demasiado generales. Lo que vuelve útil al comentario es que ofrezca una referencia práctica sobre el cambio esperado, ya sea en la forma de coordinarse, de informar avances, las situaciones. Además de esta estructura, hay 3 criterios que fortalecen la calidad de la retroalimentación. El primero es la claridad, que implica usar un lenguaje directo y comprensible. El segundo es la oportunidad, es decir, elegir un momento adecuado para conversar, cuando sea posible atender el tema con cierta disposición. El tercero es el tono, porque incluso un contenido correcto puede perder efectividad si se expresa con dureza, ironía o desprecio. También es importante distinguir entre retroalimentar y desahogarse. Una persona puede tener razón al detectar un problema, pero si lo comunica desde la acumulación de molestia o desde la superioridad, es probable que el mensaje no genere apertura. La retroalimentación constructiva no busca humillar, exhibir ni poner en su lugar a nadie. Su propósito es contribuir a un ajuste útil, preservando el respeto dentro de la interacción. Para complementar este bloque, veremos el siguiente video, en el que se explican pasos prácticos para dar retroalimentación de manera clara, respetuosa y orientada a la mejora en el entorno laboral. Este recurso ayudará a identificar una forma más efectiva de abordar conversaciones de feedback. Hablamos del feedback, del reto de dar feedback, tanto sea alguien de nuestro entorno más íntimo, de nuestra familia, alguien del trabajo, incluso si es un compañero o si es alguien que ocupa una posición superior en el organigrama. Antes de hablar de recomendaciones, déjame que definamos qué es feedback, qué entendemos por feedback. Feedback no es más que ofrecer nuestra opinión a una persona y, cuidado, sobre su desempeño. Por tanto, no son opiniones sobre todo, no, sobre el desempeño profesional. Y fíjate que brindamos esa opinión sobre el desempeño con una intención muy clara: ayudarla a mejorar. Por lo tanto, el feedback va de brindar la opinión sincera, pero una opinión con propósito, una opinión que quiere que la otra persona despliegue su potencial. Hace unas semanas hablaba con un cliente que me hablaba de la cultura de Apple, donde los equipos están entrenados en el dar y en el recibir feedback. Me ponía el ejemplo de que en un día podía llegar a dar hasta 10 feedbacks, ¿no? Me refiero a que es algo que se cultiva, no es algo etéreo, es algo que forma parte del día a día de los equipos y de las personas. Veamos cómo podemos dar este feedback. Os voy a presentar 2 técnicas. La primera, la conocida como técnica del sándwich. Se conoce porque nos plantea el feedback en 3 pasos, que sería pan, relleno, pan, si tuviéramos un bocadillo. Esta técnica, ¿qué nos dice? Que el feedback vamos a empezar dándolo desde el pan, la parte de arriba del bocadillo. Es decir, vamos a hablar de un aspecto positivo. Luego iremos al relleno. Ahí le vamos a brindar a la otra persona un área de mejora. Y vamos a cerrar con otro aspecto positivo, pan.
Te lo muestro con un ejemplo. Imaginemos que tengo que dar feedback a Juan. Aplicar la técnica del sándwich sería algo tipo: Juan, me ha encantado que trabajáramos juntos, hemos cumplido con los plazos, pan. Si tuviera que decir un área de mejora, se me ocurre que la comunicación interna. Ha habido momentos que me he sentido algo desconectada, que me ha costado entender, me ha costado que pudiéramos definir la forma de trabajar, relleno. Pero en cualquier caso he aprendido muchísimo de tu pericia técnica, pan. Técnica del sándwich sencilla. Deciros que algunos autores y yo misma vemos algunas limitaciones en la técnica del sándwich. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia de que hay personas que tienden a quedarse con el pan y hay personas que tienden a quedarse con el relleno. Es decir, hay personas que retienen más los aspectos positivos y hay personas que retienen más las áreas de mejora. ¿Por qué sucede? Pues bien, Heidi Grant es una investigadora que dice que esto sucede básicamente por la experiencia. Esto implica que los profesionales más junior, los que están empezando, como necesitan confirmación de que lo están haciendo bien, van a tender a quedarse con el pan, van a tender a quedarse con los comentarios positivos. En cambio, los profesionales más senior, con más experiencia, aprecian más los comentarios cualitativos y por tanto van a tender a recordar al relleno las áreas de mejora. Técnica del sándwich, estupenda. Vamos a por otra técnica. Esta técnica es la técnica del feedback y nos la presenta Jürgen Apelo. Jürgen Apelo es el promotor del Change Management 3.0. Nos invita a dar feedback siguiendo un esquema de 5 pasos. Me parece interesante porque es más sutil, es más atento al nosotros. Esto de dar feedback no solo va de mi opinión, sino que va de nosotros. En estos 5 pasos, Jürgen Apelo empieza por destacar la importancia del contexto. Es decir, imaginemos que yo le quiero dar ese feedback a Juan por correo electrónico. No es lo mismo que yo escriba ese correo electrónico en el tren de camino a no sé qué ciudad, que si lo hago cómodamente desde mi casa, porque he decidido que hoy va a ser un día donde voy a dedicarme a pensar, y en ese pensar estará el brindarle el feedback a Juan. Fíjate que el contexto desde el que escribo es distinto, y está bien que la otra persona sea consciente de desde qué contexto estoy escribiendo. El segundo paso nos dice es hablar de hechos, no de opiniones. Eso es importante, porque a veces tendemos a confundir lo que sucedió con mi interpretación de lo que sucedió. Te pongo un ejemplo. Imagínate que Juan te ha entregado un informe y en ese informe no hay el presupuesto. Vamos a ver el feedback. Un feedback posible sería: Juan, te has olvidado la parte más importante del proyecto, que es el presupuesto. Otro feedback es: Juan, en el proyecto, en el informe, no he sido capaz de encontrar el presupuesto. Fíjate que el mensaje es el mismo, es que el presupuesto no está. Pero en uno he inferido opinión, es: Juan, te has olvidado de lo más importante. Y en otro le he dicho: no soy capaz de encontrarlo. Por tanto, para dar un buen feedback hay que hacer este ejercicio de distinguir las opiniones de los hechos. Apelo nos dice que hagamos un listado de los hechos. El tercer paso, y este es el de los valientes, va de expresar emociones, va de mostrar mi parte vulnerable, va de expresar qué me sucede a mí si no veo el presupuesto. Tal vez pasaría por decirle: ostras, Juan, me genera muchísima inseguridad no ver esta parte, ¿no? Porque no sé si estamos entendiendo, no sé si vamos a ser capaces de cumplir con las expectativas del cliente. Apelo nos dice: dar feedback pasa también por hablar de mí, por lo que a mí me sucede con lo que tú haces. El cuarto paso nos dice: va de ordenar ese listado de hechos, porque no todo es igual de importante. Y fíjate que nos propone que ordenemos los hechos en 2 bloques: los que te han aportado valor, los que han sumado, y los que te han restado valor. Por tanto, vamos a dar un feedback dándonos cuenta que hay cosas positivas y que hay áreas de mejora. Y primero hablaremos de las positivas. Y el último paso, nos dice Apelo, fijaros que es un feedback más fino, más elaborado. Nos habla del sugerir, y esto me gusta. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a la otra persona áreas de mejoras y voy un paso más allá. Le estoy ofreciendo alternativas, sugerencias de por dónde podrían ir esas mejoras. Evidentemente es la otra persona la que va a decidir si las hace o no, pero me parece interesante que no te quedes sola en el decir, sino que incluso puedas sugerir. Como ves, la cultura del feedback, como todas las habilidades de comunicación, es algo que se entrena. Así que te invito a que puedas tener esas conversaciones difíciles desde el pensar, desde el planificar y hacerlo del modo que tú elijas. Adelante con esa cultura del feedback, como siempre, orientada a mejorar en el desempeño de las personas.
Muy bien. Ahora, en grupos de aproximadamente 10 personas, bueno, vamos a trabajar en 2 equipos. Vamos a recuperar una situación real que hayamos vivido en la escuela, el trabajo o en equipo, en donde haya sido necesario dar una retroalimentación. Describiremos la situación de forma objetiva y redactaremos una retroalimentación constructiva. El método del sándwich puede ser una excelente opción, centrada en la conducta observada. Nuestra respuesta debe de estar escrita en el archivo editable. El contexto es el que se pone en la hoja, en el editable. Y, a ver, lo escribo. Dependiendo de la situación, hay contextos escritos y contextos orales, pero siempre piensen en un contexto oral. En estos momentos estamos más enfocados en la oralidad que en la escritura. Bueno, el editable se los acaba de compartir mi compañera Carla, ya lo tenemos aquí. Por favor, ábranlo y vamos a esperar 2 minutos. Listo. Vámonos.
Muy bien, ya estamos regresando a nuestra sesión. Ahora sí, ¿preparados? Vamos a escuchar al equipo número 1. Equipo número 1 a la 1. Equipo número 1 a las 2. Equipo número 1 a las 3. Perdón, aquí estoy, profesora. Equipo número 2. Ok, Natalia, adelante, te escuchamos. Perdón, es que se me trabó un poquito. No te preocupes. Bueno, somos el equipo número 1 y nuestra situación real revivida por el equipo es en un proyecto escolar el equipo debería entregar una presentación final, pero algunos integrantes no entendieron qué parte les correspondía hacer. En esa conducta o situación observada, pues sería una falta de comunicación por todo el equipo. En el efecto consecuencia, hubo tareas repetidas, otras quedaron sin hacer y la entrega se realizó pues incompleta. En una mejora concreta, pusimos definir responsabilidades específicas, confirmar instrucciones y realizar una breve revisión grupal antes de terminar la reunión. Y pues eso fue lo que hicimos, profesor. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, equipo 1. Vamos con el equipo número 2, por favor. Equipo número 2 a la 1. Equipo número 2 a las 2. Equipo número 2 a las 3. ¿No vamos a participar, equipo número 2? Bueno, vamos a continuar con el último video. Muchísimas gracias, Natalia, por tu participación. Vamos al último video. Aprovecho para despedirme y agradecerles el tiempo y la atención a la sesión. Nuestra compañera Carla nos va a hacer el favor de compartir el enlace de la ejercitación y la encuesta. Les agradezco todo su tiempo, su atención y nos vemos la próxima semana. ¿Cómo recibir y aprovechar la retroalimentación? Recibir retroalimentación no siempre es fácil. Aunque el comentario tenga una intención positiva, es común que la primera reacción sea de incomodidad, sorpresa, defensa o incluso molestia. Esto ocurre porque la retroalimentación suele tocar aspectos relacionados con el desempeño, la imagen personal o la manera en que una persona se percibe a sí misma. Por esa razón, aprovecharla no depende solo de escuchar lo que el otro dice, sino de desarrollar una disposición para procesarla con madurez y convertirla en una oportunidad de mejora. En este punto, la habilidad central ya no es emitir un mensaje, sino saber recibirlo y utilizarlo de forma productiva. Una primera clave para aprovechar la retroalimentación es evitar la respuesta defensiva inmediata. Cuando una persona reacciona de forma automática, suele justificar cada punto, minimizar lo ocurrido o concentrarse únicamente en demostrar que tenía buenas intenciones. El problema es que esa reacción bloquea el valor del mensaje. Recibir retroalimentación con apertura no significa aceptar todo sin pensar, sino darse la oportunidad de comprender qué observó la otra persona y por qué consideró importante mencionarlo. Esa pausa es fundamental, porque permite diferenciar entre la incomodidad inicial y la utilidad real que el comentario puede tener. Otra habilidad importante es escuchar el contenido antes de evaluar el tono. En la práctica, no todas las personas saben retroalimentar con la mejor forma posible. A veces, el comentario llega de manera poco elegante, breve o torpe. Sin embargo, incluso en esos casos puede existir una observación valiosa. Esto no significa justificar formas irrespetuosas, pero sí aprender a identificar si detrás del mensaje hay un dato útil para mejorar algo. Quien logra separar el fondo de la forma tiene más posibilidades de crecer a partir de la retroalimentación, en lugar de rechazarla por completo desde la primera impresión. También es fundamental pedir claridad cuando sea necesario. A veces, la retroalimentación resulta demasiado general o deja dudas sobre el punto específico que debe mejorar. En esos casos, recibir bien no significa quedarse callado, sino formular preguntas que ayuden a aterrizar el comentario. ¿Qué situación concreta se está señalando? ¿Qué efecto se observó o qué cambio se espera? Pedir precisión es una conducta madura, porque transforma una observación difusa en una guía más útil. Además, muestra disposición para entender y no solo para reaccionar.
Aprovechar la retroalimentación también implica convertir el comentario en una acción concreta. Muchas personas escuchan observaciones valiosas, pero no hacen nada con ellas porque no traducen el mensaje en decisiones prácticas. Para que la retroalimentación tenga impacto, debe convertirse en un ajuste observable, cambiar una forma de comunicar, revisar con más cuidado una entrega, confirmar acuerdos por escrito, organizar mejor tiempos o modificar alguna conducta dentro del trabajo en equipo. Sin ese paso, la conversación puede parecer interesante, pero no produce mejora real. En contextos académicos y laborales, esta capacidad marca una diferencia importante. Una persona que sabe recibir retroalimentación suele aprender más rápido, adaptarse mejor a distintos entornos y fortalecer su credibilidad. No porque nunca se equivoque, sino porque aprovecha las observaciones para crecer. En cambio, quien rechaza automáticamente cualquier comentario tiende a repetir errores, generar tensiones innecesarias o limitar su desarrollo. En el trabajo colaborativo, además, la disposición para recibir retroalimentación favorece relaciones más maduras y funcionales, porque muestra apertura al aprendizaje y responsabilidad sobre el propio papel dentro del equipo. Finalmente, aprovechar la retroalimentación implica entender que no todo comentario obliga a una aceptación total. También se vale analizarlo, contrastarlo con el contexto y decidir qué parte resulta útil. La madurez está en no cerrarse de entrada ni obedecer sin criterio, sino en evaluar con honestidad qué puede aprenderse de esa observación. Antes de despedirnos, quiero recordarles que, para obtener su certificación de TCU en habilidades blandas, deberán completar con éxito la evaluación correspondiente y registrar su asistencia al término de estas 3 sesiones. Estos pasos son fundamentales para validar su participación y acreditar correctamente este bloque de formación. Una vez que obtengan su certificación, les recomendamos agregarla a su perfil de LinkedIn para fortalecer su presencia digital y proyectarse como candidatos más atractivos en el ámbito profesional. En el siguiente video les mostraremos cómo hacerlo. Hasta la próxima. Certificaciones de habilidades blandas.